Hoy nos vamos a sumergir en la mente de uno de los filósofos, la verdad, más influyentes y enigmáticos del siglo XX, Ludwig Wittgenstein. Y ojo, porque este es un hombre que revolucionó la filosofía no una, sino dos veces. Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo. Uf, esta es sin duda su frase más famosa. Y suena súper profunda, ¿no? Pero al mismo tiempo, es como, ¿qué significa exactamente? Es bastante desconcertante. Entonces, la gran pregunta es, ¿qué quiso decir con eso? Bueno, para entenderlo, no podemos empezar con ideas abstractas. Para nada. Tenemos que viajar a un lugar y a un momento muy específicos. Vámonos a la Viena de finales del siglo XIX. A ver, por un lado tenemos la postal, ¿no? El sueño, palacios, valses, una opulencia increíble, el corazón del imperio austrohúngaro. Pero si rascamos un poquito esa superficie dorada, la realidad era otra cosa. Una realidad de pobreza, de gente amontonada, de una decadencia social y política que se sentía en el aire. Y bueno, Wittgenstein nació justo en medio de esa brecha enorme entre la apariencia y la realidad. Y este choque, este conflicto entre el mundo y cómo se mostraba, para él no fue solo un problema social. No. Para él se convirtió en el problema filosófico, el que literalmente lo obsesionaría toda su vida. Y todo esto lo llevó a la pregunta que se convirtió en el motor de todo su trabajo. ¿Cómo puede nuestro lenguaje, cómo podemos usar las palabras para crear una imagen fiel, una imagen precisa del mundo? ¿Cómo cerramos esa brecha entre lo que decimos y lo que las cosas son de verdad? Su primer gran intento de responder a esto es lo que hoy llamamos la filosofía del primer Wittgenstein. Y la metáfora central es súper potente. Piensen en el lenguaje como un espejo perfecto. Su única misión, su único trabajo, es reflejar los hechos del mundo, así, tal cual son, con una precisión lógica total. Y el camino para llegar a esta idea fue de película. Estudió con los capos de la lógica de su tiempo, gente como Bertrand Russell en Cambridge. Pero lo más alucinante de todo es que su obra maestra, el famoso Tractatus Logico-Philosophicus, la escribió mientras era voluntario en las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Imagínense eso. El corazón de este libro es su teoría figurativa del significado. A ver, la idea en 3 pasos va más o menos así. 1. El mundo no está hecho de cosas, sino de hechos. 2. Nuestro lenguaje lo que hace es crear figuras o imágenes de esos hechos. Y 3, y esto es clave, para que una de estas figuras sea correcta, tiene que compartir una forma lógica con el hecho. O sea, deben tener la misma estructura interna. Dicen que la inspiración le vino al ver cómo en un juicio usaban autitos de juguete para recrear un accidente. La forma en que estaban puestos los juguetes era una figura del hecho real. Y con esta teoría en mano, Wittgenstein estaba convencido de algo. Bueno, de algo increíblemente audaz. Creía que había resuelto, así, de un plumazo, todos los problemas fundamentales de la filosofía. Todos. El fin de la historia para miles de años de debates. Pero aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado, porque la conclusión, la mismísima última frase del Tractatus, es esta: de lo que no se puede hablar, hay que guardar silencio. Un momento. ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, significa que si el lenguaje solo sirve para dibujar hechos, entonces todo lo que no es un hecho que se pueda verificar queda fuera de los límites de lo que se puede decir con sentido. Y eso incluye, bueno, la ética, la belleza, la religión, el sentido de la vida, Dios, básicamente todo lo que de verdad nos importa como seres humanos. Pero ojo, y este es el punto crucial, para Wittgenstein, estas cosas no eran tonterías, todo lo contrario, eran lo más importante de todo. Lo que pasa es que son inexpresables, no se pueden meter en el lenguaje de los hechos, no se pueden decir, solo se pueden mostrar. Como él escribió, lo místico no es cómo es el mundo, sino el simple hecho de que el mundo existe. Y se tomó esto pero tan en serio, que bueno, después de publicar el Tractatus, Wittgenstein, que era el heredero de una de las fortunas más grandes de toda Europa, ¿qué hizo? Regaló todo su dinero. Todo.
y desapareció del mapa filosófico por casi 10 años. ¿Y a qué se dedicó? Pues se metió de lleno en el mundo real. Fue maestro de escuela en pueblitos perdidos, trabajó como jardinero en un monasterio, e incluso se puso a diseñar y construir una casa para su hermana. Y fue ahí, lejos de las aulas y los libros, donde su teoría perfecta del lenguaje, como un espejo, empezó a mostrar grietas, a chocar de frente con la realidad. Esta inversión total en la vida de todos los días provocó el nacimiento de lo que llamamos el segundo Wittgenstein. Se dio cuenta de que su idea del lenguaje, como un espejo, era demasiado rígida, demasiado limitada. La gente no usa el lenguaje solo para describir hechos, lo usa para todo, para consolar a alguien, para dar una orden, para contar un chiste, para construir algo juntos. Y así, la metáfora dio un giro de 180 grados. El lenguaje ya no es un espejo, ahora es una caja de herramientas, y para explicar esa nueva idea, inventó un concepto genial, los juegos del lenguaje. La cosa es así. El significado de una palabra no está pegado a un objeto, no. El significado viene de cómo usamos esa palabra dentro de un contexto específico, de una forma de vida. Contar un chiste es un juego, dar una orden es otro juego, rezar es otro, describir algo es otro. Cada uno es un juego distinto, con sus propias reglas, y las palabras son las herramientas que usamos para jugarlos. Miren, si los ponemos frente a frente, el cambio es radical. El primer Wittgenstein, el del Tractatus, nos habla del lenguaje como un espejo. El significado es figurar hechos, y la filosofía es para aclarar la lógica. Pero el segundo Wittgenstein, el de las investigaciones filosóficas, nos dice, no, el lenguaje es una caja de herramientas. El significado está en el uso, y la filosofía es más bien una terapia para deshacer los enredos que nos hacemos con las palabras. Y esto nos lleva a un número clave, el 2. Dos sistemas filosóficos totalmente distintos y, cada uno en su momento, revolucionarios, creados por la misma persona, en una sola vida. Es algo increíble. Muy pocos pensadores en la historia, si es que hay alguno, han logrado algo así. Al final, si miramos toda su obra, de principio a fin, podemos verla como un solo viaje. Un viaje con un propósito clarísimo, desatar los nudos que nuestro propio lenguaje nos arma en la cabeza. O, como él mismo decía de forma genial, se trataba de mostrarle a la mosca cómo salir de la botella en la que está atrapada. Y es que su objetivo final no era darnos otra gran teoría filosófica, para nada. Como él mismo escribió, el verdadero descubrimiento es el que me hace capaz de dejar de filosofar cuando quiero. No se trataba de encontrar más respuestas, sino de alcanzar una claridad que al final te diera paz. Así que, para terminar, queda una pregunta flotando en el aire. La próxima vez que estemos en una conversación, escuchando algo o incluso pensando para nosotros mismos, quizás valga la pena hacer una pausa y preguntarse, ¿qué juego de lenguaje estamos jugando ahora mismo?